Hoy estamos con el profesor Franco Bielma. Él es licenciado en Sociología del Desarrollo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos, Ezequiel Zamora, UNEYES. Es magíster en Comunicación Política por la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Clever Ramírez. Se desempeñó como profesor universitario en la Universidad Bolivariana de Venezuela y en el Tecnológico Agustín Codazzi. Durante la gestión del presidente Hugo Chávez, laboró en el Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia, concretamente en el Viceministerio de Asuntos Estratégicos con los cargos de analista y coordinador. Se ha desempeñado como analista de proyectos en Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, en una prolongada carrera de 17 años hasta el presente. Realizó labores de locución y producción independiente en YBKE Los Andes. Se ha desempeñado como activista del colectivo popular Casa del Costurero en Mérida, Venezuela, en labores de comunicación popular. Ha desarrollado carrera profesional como ensayista y analista, especialmente en temas de política, análisis de coyuntura, comunicación, geopolítica y economía. Es analista senior del Grupo de Investigación y Análisis Misión Verdad, medio de redacción digital ampliamente posicionado en Venezuela como uno de los más influyentes constructores de opinión en la comunicación política del chavismo. Ha colaborado como escritor y como analista en diversos medios nacionales y extranjeros como Venezolana de Televisión, Telesur, Unión Radio, Rusia Today, Sputnik Mundo, Hispan TV, Al Jazeera, Portal Alba, Cuba Información, Rebelión, entre otros, así como una amplia gama de medios comerciales, independientes y populares dentro y fuera de Venezuela. Ha realizado labores como conferencista en Venezuela y otros países de América Latina y Europa. Ha combinado labores de analista con actividades de consultoría política privada, especialmente en materia electoral, comunicación política electoral, campañas políticas, semiótica del discurso y análisis de Big Data, en diversos procesos electorales dentro y fuera de Venezuela. Laboró como integrante del equipo político estatal del PSUV en el estado Barinas como principal responsable de la Comisión de Técnica Electoral. Es integrante de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad, capítulo Venezuela. Nos acompaña nuevamente en el diplomado, estuvo en el diplomado anterior y queremos agradecer y recibir con un aplauso al profesor Franco Bielma y la ponencia Transición Energética y Factores de Poderes, la disputa del 2050. Gracias. Bueno, gracias compañeros, gracias concejala, gracias por la invitación, gracias a todo el equipo del posgrado, del diplomado, perdón. Gracias Miguel, querido amigo, compañero de armas, de la pluma. Y saludos a todos ustedes, gracias por invitarme, por permitirme estar acá. Yo consideré hacer un aporte en este espacio de discusión. Creo que este es uno de los espacios de discusión, de aprendizaje más consolidados en este momento en Mérida. Creo que el equipo organizador, no porque esté yo, pero creo que han hecho un gran esfuerzo en articular una plantilla de colaboradores, de profesores y de gente que ha venido a participar en este espacio, y les puedo decir que eso es poco usual en el país. ¿Okay? La mayoría de todos los que tenemos el gusto de colaborar, talento merideño. Y como Mérida es un referente de intelectuales y de, vamos a decirlo, pensadores, aquí está Vero, tenía mucho que no te veía. Pues bueno, creo que enriquece mucho la posibilidad de poder tener a todos al menos una vez a la semana en el desarrollo de esta importante actividad. Yo les propuse al equipo, bueno, hay una discusión sobre geopolítica que es constante, ¿verdad? Y bueno, hay un factor que siempre aparece por allí, que es el factor de la energía, casi siempre en forma de petróleo, casi siempre en forma de recursos, hidrocarburos, vamos a decirlo, bajo la disputa de las armas, ¿no? Guerras por petróleo, Irak 2003, todos sabemos esas historias. Pero el petróleo, como
Otras energías son un factor concomitante, es decir, aparecen constantemente como uno de los elementos componentes en las disputas por el control de la geoeconomía, por el control de la geopolítica y por el control de los espacios de poder. Hablar del año 2050 al día de hoy puede parecer lejos, es un camino de 25 años de aquí hasta allá, pero lo planteamos desde la perspectiva presente porque lo que ocurre en el presente es lo que va a desembocar en la primacía de la energía, de las tecnologías y de las relaciones de poder para el año 2050. Así que lo que está previsto para el año 2050 sirve para ilustrar mucho lo que puede estar ocurriendo al día de hoy. Pasamos a la primera. En este momento se ha desplegado un proceso global de transición energética. Esto está en el marco del Acuerdo de París de 2015, pero está sobre las bases del proceso de lucha contra el cambio climático que existe desde mediados de los 90. Y este proceso ha desatado una carrera de disputa por el mix energético. Vamos a explicar de una vez qué es esa palabra. El mix energético es la combinación de todas las fuentes de energía en su totalidad como fuente de energía primaria. ¿Qué es una fuente de energía primaria? Una fuente de energía primaria es, por ejemplo, el gas. Si yo quemo gas para generar electricidad, en ese escenario, la electricidad es la fuente de energía secundaria, pero la fuente de energía primaria es el gas. ¿Okay? La electricidad es la fuente de energía secundaria y el gas es la fuente de energía primaria. En cambio, si yo utilizo petróleo y lo refino como gasolina, la gasolina es la fuente de energía secundaria y el petróleo es la fuente de energía primaria. ¿Okay? Entonces, ese mix energético se está conformando por una nueva carrera, es decir, como una carrera parecida a las carreras armamentistas, pero, vamos a decirlo, es una disputa para dominar el mix energético, ¿no? Y esto implica la confrontación de modelos políticos, paquetes tecnológicos, disputa por recursos naturales y materias primas estratégicas, así como el despliegue de correlaciones de fuerza por el control de los mercados, las finanzas y el comercio. Es decir, todos hemos escuchado hablar de energía eólica, energía solar, energía en petróleo, energía en forma de gas, energía nuclear, energía biomasa, todo ese tipo de tecnología de la energía. Muchas de ellas están compuestas por materias primas claves. El petróleo es en sí mismo una materia prima. El gas natural, del cual se genera el gas natural licuado, es decir, el que se puede transportar, el que se puede usar desde un yesquero hasta una cocina, es un recurso natural, es un insumo y una fuente de energía en sí misma, pero hay otras materias primas como el silicio, como el litio, ¿ok?, que son muy importantes para las tecnologías solares o para el almacenamiento de electricidad, en el caso de los carros eléctricos, baterías de litio. ¿Ok? Entonces, esas materias primas entran en una etapa de disputa por las potencias y, bueno, se estima que para 2050 la matriz energética de fuentes primarias tendrá una forma considerablemente diferente a la del presente, pero el tránsito de los 25 años será complejo y turbulento. Vamos a hablar de un principio elemental. En este momento, este proceso de transición energética, en el que estamos viendo, bueno, que empiezan a aparecer carros eléctricos por allá, grandes aerogeneradores, grandes ventiladores, con grandes aspas en algunas ciudades, en algunos países, una planta de energía solar en el Vigía, para no ponerlo para no ponerlo en una realidad tan extraña a la nuestra, es decir, ya están instalando una planta de energía solar en el Vigía. Todos estos elementos que se están empezando a ver son elementos de la transición energética y van desde la planta solar, solar que se está colocando en el Vigía hasta algunas motos eléctricas que ya se están empezando a ver en el. ¿Ok? Todo ese proceso es en pequeñas y grandes escalas y está sustentado sobre tres principios elementales. El primero de ellos es la seguridad energética, es decir, generar tanta electricidad que el flujo, generar tanta energía, de que el flujo sea constante y seguro. De que además
en algunos casos, esas tecnologías sean limpias, es decir, protejan el ambiente y que sean asequibles o que la población en general pueda acceder a esas fuentes de energía o que los países pobres puedan acceder a esas fuentes de energía. ¿Ok? Se entiende desde pequeña a gran escala todo ese proceso. Y entonces tenemos que, en el contexto de esta transición que hoy existe, el modelo que se está construyendo, vamos a decirlo, y los componentes de este trilema son en sí mismos un nudo crítico. ¿Por qué? Porque si generas seguridad energética, si garantizas la seguridad energética, tienes que producir energías en muchas cantidades. Y eso solo se lo puede dar al mundo el petróleo y el gas al día de hoy. Pero por eso no es sostenible ambientalmente, es decir, no se protege al medio ambiente. Pero además, las tecnologías nuevas, como eólica, como solar, como la energía nuclear, no la tienen todos los países. Entonces hay países pobres que no acceden a ese tipo de tecnología. Entonces es un problema porque cuando tú tienes dos de los componentes siempre te falta uno. Entonces ese es el principio del trilema, que siempre existirán, vamos a decirlo, inconvenientes o será muy cuesta arriba para garantizar los 3 puntos del trilema. La carrera energética persigue estos objetivos, es decir, que la energía sea abundante, que sea limpia y que sea equitativa para todos. Pero estos podrían verse comprometidos dependiendo de las tendencias energéticas en desarrollo. Esto implica un problema que es enfoque político. Siguiente. Hay dos enfoques, es decir, el mundo está ahorita en un debate entre un enfoque excluyente y un enfoque incluyente. El enfoque excluyente, según algunos centros de poder, especialmente en Europa, Estados Unidos no tanto, pero en Europa especialmente, se está promoviendo una transición energética que sea de modelo excluyente, es decir, desarrollo solo de las energías limpias mediante un enfoque hiperacelerado. ¿Ok? Vámonos para la tecnología eólica, vámonos para la tecnología solar, nada de petróleo y nada de gas, aunque lo siguen consumiendo. Y por el otro lado está el enfoque incluyente que implica el desarrollo de todas las fuentes disponibles de energía, excepto el carbón, porque el carbón sí está vetado del Acuerdo de París de 2015. Y en teoría, el mundo debería descarbonizarse para 2050, es decir, no se debería quemar carbón en ningún lugar del mundo, en teoría. Entonces, el problema político del trilema está en que, según la mayoría de las teorías, es imposible hacer confluir elementos del trilema se vean perjudicados. Si lo haces de modo excluyente, no todos los países te van a acceder a las nuevas tecnologías limpias. Pero si lo haces del modo incluyente, no siempre la generación de energía a escalas masivas va a ser limpia porque vas a seguir usando petróleo y gas, ¿no? Vamos al siguiente punto. Fíjense, y aquí es donde vamos a entrar al lomito de la presentación. ¿Cuáles son los escenarios? ¿Cuáles son las proyecciones? Pero según quién. ¿Cuál es el mundo que nos aborda o que nos espera en el 2050? Y para esto nos vamos a basar en el enfoque de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que sacó un informe el año pasado que se llama Worldwide Outlook 2050, como perspectivas del petróleo mundial para 2050, que dice o establece los escenarios sobre el futuro del mix energético. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Ellos analizan las tendencias de la economía actual, las tendencias de la demografía, y predicen cuáles territorios, sectores, lugares del mundo son los que van a consumir más energía y qué tipo de energía van a consumir. De aquí a dentro de 25 años. ¿Ok? Para el 2050, la perspectiva desde los países petroleros es que, bueno, las dinámicas internacionales de la energía van a cambiar considerablemente, pero algunas cosas se van a mantener igual.
Ya las vamos a ver. Siguiente lámina, por favor. Fíjense, según el informe World Outlook 2050, World Oil Outlook, desde el año 2023 hasta el año 2050 habrá un incremento total del 24% de la demanda global de energía. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Supongamos que nuestra casa es el planeta entero. Y nuestra casa consume, no sé hablar de voltios o de vatios, pero supongamos que consume 100 vatios. Bueno, esa misma casa va a consumir 125 vatios para el año 2050. Casi un 1% de aumento en el consumo de la energía interanual. Eso es bastante, hablando de energía. ¿Ok? Es decir, en los próximos 25 años podríamos incluso consumir más energía de la que ha consumido todo el planeta o de la que consume día por día en los últimos 50 años. Las energías renovables serán muy relevantes en el mix energético, pero el petróleo y el gas seguirán dominando el más del 50% de la matriz energética. Es decir, fíjense lo que ellos están diciendo. La energía como fuente primaria, que puede ser petróleo, puede ser gas, puede ser biomasa. ¿Okay? Biomasa es muy diverso ese concepto, porque biomasa también es la leña. ¿Okay? Energía nuclear, solar, eólica, todas las fuentes de energía que componen o que van a componer al día de hoy el mix energético. Bueno, si llevamos toda esa producción energética a un 100%, el más del 50% seguiría siendo petróleo y gas. Es decir, dentro de 25 años el petróleo y el gas van a seguir siendo muy relevantes en la ecuación energética. Solo el petróleo, y acorde a un escenario moderado, el petróleo seguiría siendo demandado en razón de 120 millones de barriles por día, incluso más que en el presente. ¿A cuánto está el consumo de barriles por día hoy en día? 101 millones de barriles por día. Y este es un escenario, ellos tienen varios escenarios, la OPEP pone varios escenarios, ya los voy a explicar. Pero ellos están diciendo que a pesar de los vehículos eléctricos, a pesar de las plantas solares, a pesar de las nuevas tecnologías, vamos a consumir más petróleo en el año 2050. De hecho, de las viejas tecnologías fósiles, la única que se va a reducir verdaderamente para el año 2050 es el carbón. Pero todas las demás van a mantener niveles similares o más altos que los actuales, todas las demás fósiles, es decir, el petróleo y el gas. Vamos a la siguiente. Según el informe World Oil Outlook del 2050, para el 2050, se van a necesitar 17,4 billones en español, en inglés sería trillones de dólares. ¿Ok? De dólares o su equivalente en inversiones petroleras. Es decir, para poder sacar el petróleo que el mundo va a necesitar dentro de 25 años, según la OPEP, hay que invertir 17,4 billones de dólares. Según el Foro de Países Exportadores de Gas, el mundo tendrá que invertir el equivalente a 9 billones o trillones en inglés de dólares o su equivalente para los nuevos desarrollos gasíferos. ¿Okay? Es decir, el gas va a seguir siendo un componente bastante relevante dentro de la matriz energética. Y para eso hay que invertir. Dice el informe que las tendencias de crecimiento en la demanda de la energía se basan en un crecimiento demográfico que va a llegar hasta los 9.700 millones de personas en todo el mundo. Crecimiento de las economías, casi siempre es así. Si crece la población, crece el tamaño de las economías. Y ese crecimiento ocurrirá en países emergentes y otros del sur global. ¿Ok? Ya lo vamos a ver más a detalle. Pasamos a la siguiente imagen. Y aquí empieza el informe
World Outlook, a explicar cuáles son las dinámicas y las tendencias de crecimiento que vamos a ver en el mundo. Fíjense, voy a ponerme para acá. Desde 1996 hasta el año 2023, esta fue la tendencia de crecimiento de la población a nivel mundial. El color verde es el Medio Oeste y África, el Medio Oriente y África. India, ¿ok? Aquí están otros países asiáticos, ¿ok? China en sí mismo, rojo. Latinoamérica, aquí este moradito, ¿ok? Y los países que conforman la OPEP, es decir, Venezuela está metido aquí, no está metida con América Latina, estamos metidos aquí. Porque la OPEP siempre trata a sus socios como una misma unidad geográfica, ¿ok? Lo que nos están diciendo las imágenes acá es que los países que van a liderar la tendencia de crecimiento desde 2023 hasta 2050 son los países del Medio Oriente y África. Egipto tiene 120 millones de habitantes al día de hoy. Nigeria tiene 120 millones de habitantes al día de hoy. Congo tiene 100 millones, República Democrática del Congo tiene 100 millones de habitantes al día de hoy. Vayan echando números. Pero va a haber en África especialmente un boom demográfico. Va a haber un boom demográfico. Es decir, para el 2050, 1 de cada 4 ciudadanos del mundo va a ser africano. Pero es celebrar. Claro, porque la tendencia estructural de la economía, del colonialismo, del capitalismo, vamos a decirlo, en su rostro más horrendo, apuesta a la desaparición de África y de su gente. Y resulta que los fenómenos que están ocurriendo en África, en política, en economía, están marcando una tendencia que se va a volver demográfica. Es decir, África al día de hoy no es exactamente el África hambrienta de los años 80. O sea, nosotros todos crecimos con una idea de África como país hambriento. Y no estoy diciendo que no existan problemas, claro que existen problemas, pero en África hay países con grandes ciudades, la urbanización, es decir, el desarrollo habitacional, la planificación urbana se ha incrementado muchísimo en varios países africanos, algunos son más estables que otros y hay más estabilidad política, a pesar de que ocurre siempre algún tipo de inconveniente. Pero África en los años 80 y 90 estaba en caos. Y esa situación ha venido cambiando sistemáticamente. Y lo que está ocurriendo es que las mujeres africanas tienen una tasa de fertilidad más alta que las mujeres de otras naciones del mundo. Por ejemplo, en el caso de América Latina, nos vamos a volver a América Latina sin Venezuela. ¿Okay? Recuerden que Venezuela está en esta franja azul. América Latina está reduciendo su tasa de fertilidad de manera drástica también. Tenemos una tasa de fertilidad. La tasa de fertilidad es el número de hijos por cada mujer, o la cantidad de hijos promedio por cada mujer en un país. En el mundo se necesita una tasa de fertilidad mínima, que es la tasa de fertilidad de reposición, que es de 2,1 hijos por mujer. 2,1 hijos por mujer. Menos de eso, por razones de fertilidad, la población empieza a decrecer. En Europa no ha decrecido la población por razones de migración, pero la mayoría de los países europeos, casi todos, casi todos, tienen una tasa de fertilidad menor a 2,1 hijos por mujer. Entonces, aquí hay una importante clasificación que lo vamos a ver en todas las gráficas, que es que, ¿dónde está? Aquí está, este azul es diferente. Los países de la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo. La mayoría de los países que están ahí incluye a Estados Unidos, países europeos y unos pocos Australia y unos pocos latinoamericanos, como es el caso de Chile.
Pero aquí estamos hablando de las economías occidentales. Cuando hablamos de los OECD o los países de la OCDE, ¿me explico? Organización para la Cooperación Económica para la Cooperación y Desarrollo Económico, estamos hablando casi simultáneamente de Estados Unidos, Europa y Australia. ¿Ok? Pasamos a la siguiente imagen. Y fíjense lo que ellos colocan como será lo que será la distribución de la economía por tamaño. Para el año tenemos dos divisiones de los países de la OECD, como aparece. Los países europeos, los países de la OECD que forman parte del Asia-Pacífico, entre ellos está Japón, tienen un 6% del PIB mundial. Los países de las Américas, ¿ok?, que son los más importantes en la ecuación, donde está Estados Unidos, tienen un 18% del Producto Interno Bruto Global. ¿Ok? Donde tenemos también los países de la OECD en Europa, es decir, este es el tamaño de la economía europea, prácticamente 19%. ¿Ok? Todos los países grandes de Europa, Alemania, Francia, Italia, España, todos ellos combinados llegan a un 19% del PIB global. Y China es tan grande que tiene su propia categoría para sí sola. China tiene por sí sola el 19% del PIB global. Fíjense que, hablándolo según desde esta imagen, aquí está Estados Unidos y Canadá. ¿Ok? Y China ya lo supera al día de hoy. Porque esta es una medición de PIB no nominal, es una medición de PIB por paridad de poder adquisitivo. Para el año 2050, Estados Unidos y Canadá se van a poner más pequeños. Europa se va a reducir considerablemente de 19 a 12 puntos. Y China va a crecer de 19 a 22. Pero el país o la economía que va a crecer más de aquí a 2050 está aquí, que tiene su propio color, porque es tan grande que tiene su propio color. La India, que al día de hoy tiene un 8% del PIB global y va a pasar a un 17%. O sea, la economía que más va a crecer va a ser India. Cuando llegue el 2050, China será el más grande, pero la que creció más desde el día de hoy hasta el 2050 va a ser la India, la que va a crecer en relación a su tamaño. ¿Ok? No estoy diciendo que India va a ser más grande que China, no. Sino que va a crecer mucho más, porcentualmente hablando. Fíjense que la clasificación que la OPEP hace de los países y regiones es muy, vamos a decirlo, tiene un criterio selectivo bastante interesante, porque ellos están mirando a todos esos países no como naciones, ¿ok?, no como grupos geopolíticos, los está viendo como mercado. Es decir, el mercado petrolero se discrimina en el mundo de esta manera. China, India, Estados Unidos y Canadá, los países del Medio Oriente o los países OPEP, Venezuela está aquí, en este azul, los países OPEP, India, especialmente India, presten atención a India. India está creciendo a pasos agigantados. De hecho, hay algunas apreciaciones que dicen que China va a llegar al liderazgo del PIB por nominal, ¿no? Pero no le va a durar mucho la fiesta porque después India les va a pasar por un lado y va a pitar corneto. Entonces, vamos a la siguiente imagen. Y aquí es donde empieza vamos a decirlo, lo que ellos dicen que va a ocurrir, la OPEP. Este es un escenario que se llama Technology Driven, que significa impulso tecnológico. Este escenario es el escenario en el que
todos los países del mundo se metan de lleno en la transición energética, pero que se metan hasta los codos, ¿ok? Es decir, que todos los países comiencen a invertir masivamente en eólica, en solar, en energía nuclear, en qué sé yo, en todas las nuevas fuentes que hay, ¿ok? Presten atención a esa franja verde y vean cómo aumenta desde el año 2023 hasta el año 2050. Aquí están incluidas todas las fuentes renovables, llamadas así. Hidroeléctrica, es decir, el agua generada por las represas, biomasa, eólica, solar, geotérmica, ¿ok? Incluso, vamos a decirlo, dentro de el ámbito de las alternativas también se considera a la nuclear. Por eso ellos la ponen renovable y nuclear, aunque no son exactamente lo mismo. ¿Ok? Según esta estimación, ¿ok? Según esta estimación, les digo, es el escenario Technology Driver, impulso tecnológico. Para el año 2050, solo se van a consumir 63.7 millones de barriles de gas. Porque aquí está la ecuación. Permítanme explicarlo con detalle. Esto se llama millones de barriles o su equivalente al día. ¿Ok? O su equivalente al día. En ese escenario, el gas siempre se mide por pie, por metros cúbicos de gas, pero aquí lo están calculando como barriles. ¿Ok? Es decir, 158 litros, por así decirlo. 63,7 millones de barriles día de gas. 87,7 millones de barriles día de petróleo. Es decir, fíjense esto, si todos los países se meten de lleno en la transición energética, cosa que al día de hoy todavía no está pasando, si todos los países invierten masivamente en las nuevas tecnologías, si todos los países comienzan a construir represas o más represas de las que ya existen, aún así, para el año 2050, el mundo consumiría 87 millones de barriles de petróleo al día. Es decir, 13-14% menos de lo que hoy. Es decir, sigue siendo bastante. Y carbón, 13,8 millones o su equivalente de barriles al día. Presten atención a la siguiente gráfica. Ahora, este es el escenario de crecimiento equitativo. El escenario de crecimiento equitativo, el escenario Equitable Growth, es un escenario en el que sí hay un respaldo por parte de los países, un respaldo muy importante a las nuevas fuentes de energía, pero los países siguen sacando petróleo y siguen sacando gas. ¿Por qué? Porque son las fuentes tradicionales y son más seguras. Es decir, en algún país, por ejemplo, como Alemania, está pasando justo en este momento, por algún fenómeno climático no sopló la cantidad de viento que se esperaba. Entonces los aerogeneradores no generaron lo suficiente o no están generando lo suficiente. Entonces eso les genera un déficit energético. ¿Ok? Esas cosas pasan dentro de la producción de las energías alternativas. Bueno, el petróleo y el gas, no. El petróleo arde de la misma manera en cualquier contexto. El gas arde de la misma manera en cualquier contexto. Lo único que necesitas es un flujo constante de petróleo y gas, pero es una energía segura. Cuando digo segura no me refiero a que no explote, digo segura en el sentido de que funciona. ¿Ok? En este escenario, presten atención, las energías renovables y la nuclear generarían el equivalente a 133 barriles de petróleo al día. O sea, lo mismo que tú generas al día de hoy, bueno, no ocurre porque no hemos llegado a esa meta, pero toda la energía que tú generas con 133 millones de barriles de petróleo, eso es lo que van a generar todas las fuentes renovables de manera combinada en el año 2050. ¿Me estoy explicando? ¿Estamos claros, no? ¡Wow! Eso es bastante. Mucho. Imagínense.
a punta de combinar plantas eólicas en Falcón, a punta de combinar plantas solares como la que se está haciendo en el Vigía, y todas las que existen en todo el mundo, incluyendo las fuentes nucleares que producen mucha energía, porque las tecnologías nucleares producen mucha energía. Todas ellas combinadas, todas, absolutamente todas combinadas, hacen en energía el equivalente a 133 millones de barriles de petróleo por día. Eso es mucho. Pero aún así, en ese mundo, vamos a tener que el gas se va a consumir en razón equivalente de 96.1 millones de barriles al día. Y el petróleo, 116 millones de barriles de petróleo al día. Y el carbón sigue, según la OPEP, va a seguir algo fuerte en el 2050, con unos 45 millones de barriles, o su equivalente en barriles, al día. Es decir, se va a seguir quemando carbón. Ahora vamos a ir a una gráfica que me parece a mí bien interesante, porque es la demanda de petróleo hablando en tres escenarios: reference case, technology driven y equitable growth. Esos son los tres escenarios que genera la OPEP. Nosotros estamos exactamente en este punto del día de hoy. Estamos exactamente en este punto. 101, 102, 103 millones de barriles de petróleo al día. ¿Ok? Y aquí nos vamos en la línea del tiempo hasta 2050. En este escenario, este es el escenario del Technology Driver, le hace aquí, Technology Driver, es decir, el mundo dándole trapo y duro, inversión, haciendo todo el esfuerzo financiero, los países endeudándose para comprar los nuevos paquetes tecnológicos. ¿Me explico? Y todo ese esfuerzo para hacer la sustitución de petróleo, de gas. Y aún así, en ese mundo estaríamos consumiendo unos 96 millones de barriles de petróleo al día. 96 millones de barriles de petróleo al día. En el escenario Equitable Growth, en el escenario Reference Case, 120 millones de barriles de petróleo al día. Es decir, el escenario intermedio. Y existe un escenario que también es el menos probable, donde no ocurra inversión, pues donde no ocurra nada de inversiones o mínima, extremadamente mínima inversión en materia de tecnologías limpias, y el mundo empezaría a consumir unos 127 millones de barriles de petróleo al día. Ese es el escenario menos probable. El escenario más probable es el de Reference Case, 120 millones de barriles de petróleo al día. ¿Ok? Ese es el que puede generarse. Es decir, 120, 119, 121. Es difícil predecirlo con exactitud, pero más o menos esa estimación, más o menos una estimación, así hago yo cuando voy y compro queso. Voy a comprar queso chiguarero y están los pedazos allí. Yo digo, dame un kilo de queso, un pedazo de queso de 1 kilo o sus alrededores. Bueno, 120 millones de barriles al día o sus alrededores. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Fíjense, esto es bien interesante. Y ya no vamos a hacer algo más que explicar las imágenes. Fíjense. Aquí la OPEP agrupa los países que forman parte de la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo. Ya les dije, Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón. Todos los países que no son de la OCDE, ¿ok? China, India, ¿ok? Todos. Entonces, esa clasificación en 4 partes.
los países de la OCDE, los que no somos de la OCDE, aquí se incluye a Venezuela, China e India. Fíjense, este es el promedio anual de incremento de la demanda petrolera por región. Es decir, los países no OCDE, incluyendo Venezuela, estamos en 1,5 de incremento de la demanda o sea, de todos estos países, todos combinados estamos más o menos en 1,5. Todos estamos combinados, todos los colores, más o menos al día de hoy, aumentamos cada año, todo el planeta, en 1,5 la demanda de barriles de petróleo. Pero más o menos esto es como 1, ¿no? Se ve así. Los países no OCDE, más o menos aumentamos en 1 millón de barriles al día la demanda. O menos 1 millón al año, pero esto es más o menos como 250.000 barriles. Y aquí entre los dos, más o menos 500.000 barriles. Estos dos caballeros que están acá, que son China e India. ¿Ok? ¿Qué va a pasar a medida que vayan pasando los años? Que nuestros amigos rojos, es decir, China, prácticamente va a disminuir la demanda, y no solo eso, sino que va a decrecer la demanda, porque por aquí aparece una línea roja. Es decir, lo que consume China al día de hoy va a ir disminuyendo al punto de que va a decrecer. ¿Cómo funciona eso? Yo estoy importando 5 millones de barriles de petróleo al día. Pero dentro de unos 10 años voy a importar 4,8 al día. Después 4,5. Después 4 millones. ¿Eh? Y esto que está en azul y es lo más importante de esta imagen. Los países de la OCDE o OSD en inglés van a están, si se quiere, ya en la línea en que van a dejar de consumir petróleo o a decrecer su demanda de petróleo. Es decir, la demanda de ellos va a bajar y va a bajar casi hasta los 500.000 barriles más o menos por día, fíjense, menos 1, para el año 2030 y 2035. Para el año 2035 y 2040, eso es más o menos como 600.000 barriles de petróleo menos que se van a consumir al día en esos países. Y estoy hablando de países industrializados, muchos de ellos, europeos. ¿Qué quiere decir eso? Que los países van a empezar a prescindir del petróleo y van a sustituirlo con algunas otras fuentes de energía, especialmente las alternativas. ¿Ok? Entonces, para ponerlo así de manera más sencilla, no perdamos de vista la curva que hay acá. ¿Ok? La curva que hay acá. Que es una curva, si se quiere, una pendiente a la baja, porque el promedio anual va a seguir el descenso. Pero siempre, o sea, mientras estemos por la línea del cero, siempre habrá aumento interanual de la demanda de petróleo. No nos confundamos. Aunque se desacelere el aumento de la demanda anual, siempre va a haber demanda anual a nivel global por encima de cero. ¿Okay? Y eso es lo que explica por qué habrá 120 millones de barriles consumiéndose cada día en el año 2050 a pesar de la transición energética. Vamos a la siguiente imagen. Ahora vamos a hablar, ya sabemos qué va a pasar con la energía del mundo, ya entendemos eso, ya tenemos una idea. Y ahora les quiero detallar lo que no sale allí en la gráfica. Lo que va a pasar es que los países, por ejemplo, de la Unión Europea, se van a volver menos importantes por varias razones. La primera, porque su población, a pesar de la migración, va a seguir decayendo. Las economías europeas se van a volver más pequeñas. Y además van a ser países que van a transicionar mucho más rápido a las energías más limpias. Eso está ocurriendo al día de hoy. ¿Okay? Y los mercados destino, por ejemplo, del petróleo, comienzan a moverse.
comienzan a moverse hacia China, como se está moviendo en el presente. Pero en algún punto se va a mover con mucha más importancia hacia India. Y va a ocurrir que los países africanos van a empezar a crecer porque su demografía va a comenzar a crecer y va a pasar que son países que se van a convertir en demandantes de energía cada vez más. Es decir, cada vez más como continente van a consumir mucha más energía de la que consumen en el presente. Entonces, si en 2050, si Europa se va a volver más pequeña, si Estados Unidos va a volverse más pequeño también, hablando de economía y en consecuencia de demanda de energía, porque la demanda va a crecer en un 24% a nivel global, porque son esas economías de África, esas economías del Medio Oriente, las que más van a crecer y van a compensar la caída de los demás y van a generar el aumento de la demanda global de energía. Y ese aumento que va a venir de la mano de ellos no va a ser precisamente por energías limpias, va a ser por energías convencionales como el petróleo y el gas. ¿Por qué? Porque es más barato, porque va a ser más asequible en el futuro, porque va a ser una fuente segura en el futuro y porque muchos países africanos tienen el recurso. Simple. ¿Ok? Tienen el recurso, lo van a sacar de debajo de la tierra y lo van a desarrollar. Las conclusiones que generan estas tendencias explicadas por el World Oil Outlook 2050 es que el crecimiento de la demanda energética estará determinado por el crecimiento de China, por el crecimiento de la India, por las economías del Medio Oriente y especialmente África. La disputa por el modelo será la disputa por las fuentes de los recursos, tecnologías y mercados. Presten atención a esto que voy a decir. Las viejas economías avanzadas occidentales competirán con los emergentes para lograr el dominio de la tecnología, de los mercados y de las finanzas de la transición. Vamos a poner en perspectiva. ¿Qué países están en BRICS? ¿Y qué tienen esos países? Además de industria, hablando de Chile. Petróleo, gas, litio, tierras raras. ¿Y quién tiene la industria para procesar el litio y las tierras raras? China. O sea, la ecuación de BRICS es una ecuación de industria, de fuentes energéticas, materias primas e industria. Es decir, todos los recursos que no tiene el G7 los tiene BRICS. Hablando en petróleo, hablando de gas, hablando de litio y hablando de la capacidad de procesar las nuevas, generar las nuevas tecnologías. ¿Ok? Eso es muy importante porque esto que está aquí, las viejas economías avanzadas occidentales competirán con los emergentes para lograr el dominio de la tecnología, mercados y finanzas de la transición. La disputa será por el modelo, la disputa será por las fuentes de recursos. Aquí está toda la exposición. Porque cuando hablamos de la disputa por las fuentes de los recursos, aquí tenemos la explicación de Javier Milei. O sea, teníamos a Argentina que estaba en la puerta de BRICS, llega Javier Milei, es decir, una fabricación mediática, okay, el tipo es, entre comillas, un fenómeno político completamente creado en los laboratorios mediáticos y salió como Frankenstein y se sentó en la Casa Rosada. Es un producto, ¿ok? Milei es un producto. ¿Y qué fue lo que hizo Milei cuando llegó? No nos unimos a BRICS. Pero bien por los argentinos, ¿no? O sea, entre comillas. ¡Ey! El litio argentino. Era el litio. El problema es el triángulo del litio. ¿Ok? Los tres países que dominan el litio o que tienen las grandes reservas de litio en un triángulo que se llaman Argentina, Chile y Bolivia. Y la mayor parte lo tiene Bolivia. ¿Y qué hizo Milei? Vengan empresas de Estados Unidos, vengan los Musk para crear una planta de litio, de baterías de litio para los carritos de Elon Musk. ¿Se entiende? Allí es donde está el sentido de la exposición. Miren,
La transición energética es una transición también de paquetes tecnológicos. Es decir, mira, petróleo, eh, país petrolero, deja de invertir en petróleo. Deja de invertir en petróleo porque, mira, aquí para salvar el planeta necesitamos abrir, no sé, cuántas minas a nivel global, ¿ok? Y sacar 6 toneladas de material y gastar 100.000 litros de agua para sacar 1 kilo de litio, ¿ok? Y hay que sacar 40 kilos más para poder tener una batería de litio. Pero tienes que dejar de invertir en petróleo porque vas a dañar el planeta, ¿eh? Tú. ¿Se entiende? Señores, ustedes que están quemando gas, caramba, dejen de estarse. Miren, eso perjudica al medio ambiente. Eso perjudica al medio ambiente. ¿Quién lo dice? Yo, Estados Unidos, principal productor de gas a nivel mundial en este momento. Vayan, compren tecnología eólica, solar. Mire, eso es muy bueno. Cada vez que tú pones un aerogenerador de 50 metros de altura, que utilizas toneladas y toneladas y toneladas de polímero para poder hacer las aspas, con éxito, si colocas unos 50 bichos de esos, vas a producir 100 megavatios al día. Muy bien. Lo único malo es que eso dura 10 años nada. Yo no estoy en contra de las nuevas tecnologías. El problema es que hay un capitalismo verde, muy verde, y no necesariamente hablo de verde por el medio ambiente. Ahora, el problema no es que haya negocios como tal. O sea, o sea, lo veo así, ok, sí, es el capitalismo haciendo lo suyo. El problema es que como es un sistema, es como es un andamiaje nuevo de tecnología, de dinero, de energía, implica relaciones de poder, implica nuevos espacios de disputa. Es decir, mira, yo se lo voy a poner así. Si yo encuentro debajo de esta tarima un mineral que sea valioso para la industria espacial, este terreno, si aquí está Estados Unidos y aquí está China, esta zona entra en zona de disputa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay un mineral estratégico aquí. La primera reserva mundial, que no se trata solamente del gas, que podría ser la cuarta reserva mundial del planeta, cuando la certifica, que es, ¿cómo es que se llama el oro azul? Coltán. Y ahora los chinos que están haciendo unos reactores nucleares con un mineral muy extraño que se llama torio, y que de paso en Venezuela amontonado como piedras porque nadie sabe por qué sirve. Son espacios, las tecnologías, modelos y paquetes tecnológicos son también modelos y elementos de disputa. Los litios, el litio, porque hay varios tipos de litio, no es uno solo. Los polímeros, es decir, los plásticos de la petroquímica, los metales convencionales, los metales raros y las tierras raras, el silicio, el torio, así como el petróleo y el gas, el cual es considerado una fuente de la transición, serán recursos claves en esa disputa. El choque por las patentes y los modelos tecnológicos serán el nuevo espacio de definición del paradigma civilizatorio. Es decir, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué nosotros andamos en un carro que utiliza gasolina? La gasolina entra, los que saben de carro me entienden, los que no, pues trato de explicarlo de la manera más sencilla. Entra gasolina a los cilindros del motor, gracias a la bujía, eso hace explosión. Y la explosión mueve el cigüeñal y todo eso genera una fuerza cinética que es lo que termina moviendo el carro. ¿Ok? ¿Por qué así y no de otra forma? Yo no estoy diciendo que, me estoy preguntando, ¿por qué existe esta tecnología? ¿Por qué así?
O sea, al día de hoy, los carros carburados, es decir, que usan gasolina, siguen haciéndose de acorde al mismo principio del 1901. Claro, podrían haber variaciones, es decir, el motor puede ser en B o puede ser en línea, o sea, 8 cilindros en línea, ahora son 4 cilindros de una línea. La única diferencia ahorita, disculpe que me ponga a hablar de carro, pero la única diferencia al día de hoy es que los carros más nuevos están saliendo con turboalimentación, es decir, que agarran aire, ¿verdad? El motor es 1.4, pero anda como si fuera 3.0 porque se está alimentando de aire, es decir, tiene un turbo y gasta mucho menos gasolina. Eso es lo único nuevo que hay. Pero el motor sigue siendo en línea, es decir, el mismo principio. Cilindro, ¿ok? ¿Por qué esa tecnología y no otra? Yo no estoy diciendo que deberíamos andar en un mundo como un carro como los de los picapiedras, ¿no? Que andaban con... No. Pero ¿por qué esa tecnología? Porque Henry Ford lo quiso así. Es decir, el principio de mecánica básica elemental de los carros que sigue hasta el presente es un esquema y es un modelo tecnológico creado por la Ford desde el modelo T, el que más se vendió a principios del siglo XX y uno de los modelos que se ha vendido más a lo largo de la historia. Porque con ese modelo de carro surgió un modelo de producción, un modelo fabril, un modelo de producción industrial, el taylorismo y todo un esquema civilizatorio, empresarial, cultural, incluso. Porque en Estados Unidos la cultura del vehículo se consolidó gracias a que había una industria. Es decir, generas el producto y después generas la cultura para que te asimile el producto. ¿Okay? Por eso es que en Venezuela en algún momento tuvimos trenes y fuera de aquí para meter camiones y meter carreteras y meter esas vías de transporte a la americana. ¿Okay? Esos son esquemas y paquetes tecnológicos e implican un paradigma civilizatorio. Eso es lo que está en disputa ahorita. Por eso dentro de algunos años, algunos ni siquiera tendremos que manejar nuestro propio vehículo. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es subirte en un vehículo y el piloto automático te lleva donde tú quieres que te lleve. Y el carro va a ser completamente eléctrico. ¿Ok? Eso es un paradigma tecnológico y China es la que lo está impulsando. Ahora China es la que está remodelando o pretende remodelar el sistema de conducción y cambiar la cultura de la conducción. Pero ¿por qué China está liderando la tendencia? ¿Por qué China está cambiando los parámetros de la innovación? ¿Por qué? Porque China también está en esa disputa, ¿me explico? Por la primacía, digámoslo así, por el liderazgo económico y por la geopolítica. ¿Por qué? Porque si no compites con ese tamañote que tienes, te matan, te tumban, te destierran del canal de Panamá, como puede pasar dentro de muy poco. Aquí está, en 2 imágenes, cómo China está ganando la carrera. Fíjense esto, este es un dato de 2014. Esto es lo que está generando China solamente en energía solar y solamente en energía eólica para el año 2024. Miren lo que está haciendo Estados Unidos en gigawatts. Gigawatts. Ya ellos ya pasaron a la categoría de gigawatts. Brasil le metió mucho. Reino Unido, España, todos los demás países. Aquí, de por aquí, microscópicamente debe estar la planta de Luis Guía. ¿Me explico? Pero esto es China. Esto es China. O sea, vean que, todos estos son cuadros. No se ve muy bien en la imagen, pero todos estos son cuadros. Noten la comparación. China versus todo el mundo. Se los come 2 veces. La siguiente imagen. Ajá. Fíjense, hablando de proyectos, solamente eólicos y solares. ¿Ok? La proporción de China frente a todos los demás países en 3 etapas de desarrollo
de los grandes proyectos de construcción. Ojo, según lo que está allí, ¿verdad? Están solamente los proyectos superiores a 20 megavatios. Solamente los proyectos superiores a 20 megawatts. En construcción, este verde aquí. En preconstrucción, este verde aquí. Proyectado o anunciado, ese verde claro que está allá. De 0 a 1000 gigawatts. Esta es la cantidad. Esto es lo que está haciendo China dentro y fuera de su país. China es uno de los principales consumidores de carbón al día de hoy, eso es cierto. Pero lo cierto es que también están sustituyendo muchísimo el carbón desarrollando sus fuentes de energía alternativas. Entonces sí, hay un esquema civilizatorio aquí. Es decir, China no está saliendo a las fronteras exteriores a vender muñequitos de plástico, a vender regalos para el carajito que se jode a los 15 minutos. ¿En serio? ¿Cuántos de ustedes? O sea, no tienen un envase de plástico en la casa que dice Made in China. Mira, con eso no se construye hegemonía. Los chinos son los que lo tienen más claro. Lo que pasa es que la gente a veces interpreta a China de una manera. Los chinos creen que haciendo mariqueritos de plástico, pues con eso van a debilitar a Estados Unidos. ¿Cómo van a debilitar a Estados Unidos, chicos? Eso es imposible. Eso no es lo que están haciendo los chinos precisamente. Lo que están haciendo los chinos es esto. O sea, lo que están haciendo los chinos es esto que está acá. Están cambiando el modelo energético para cambiar al mismo tiempo el modelo de civilización. Hipertecnologización de los estilos de vida y de las relaciones de poder. Porque a la larga, todas estas estructuras de tecnología, de energía avanzada, son los que van a definir las dinámicas de los mercados, las dinámicas de las finanzas, las dinámicas del poder. ¿O es que ustedes no se acuerdan, no leyeron nunca la historia de los grandes titanes de la industria petrolera estadounidense al inicio del siglo XX y todo el poder y dinero y cosas que ellos amasaron gracias al tener el dominio de la energía? Exactamente así Estados Unidos reinó durante un siglo por dominar el petróleo. Estados Unidos y las 5 grandes petroleras. Las 5 grandes. ¿Las recuerdan? La Shell, Texaco, que es la anterior a Chevron Móvil, Exxon, claro, esa la dieron forma a Exxon, la Creole. Fíjense que las grandes petroleras, o sea, siempre pensamos en Estados Unidos como un país que sale a otros países y nada, destruye naciones enteras para robarse el petróleo. Sí, eso es verdad, no se lo vamos a quitar. No nos van a quitar de la mente la historia de Irak, por ejemplo. Pero aunque Estados Unidos fue y sigue siendo de alguna manera un gran importador de petróleo, Estados Unidos también fue uno de los más grandes productores en los últimos 100 años. Durante varias épocas de los últimos 100 años, Estados Unidos ha estado en la cabeza de la producción global. Ahorita están en la producción, en el tope de la producción global. Estados Unidos es el país que está produciendo más petróleo en todo el mundo. No quiere decir que sea el principal exportador, no. Pero ellos están produciendo muchísimo. Más que Rusia, más que Arabia Saudita en este momento. Entonces, a principios del siglo XX, a pesar de que eso, los gringos vaciaron el lago de Guanoco, de la laguna de Guanoco, de asfalto, y entonces pavimentaron toda Manhattan con petróleo y asfalto venezolano, con asfalto. A pesar de esa historia, los estadounidenses a principios del siglo XX
te producían mucho petróleo y no solo que dominaban la producción interna de su país, es que tenían empresas que iban en otros lugares y se posicionaban sobre los recursos. Litio, tierras raras, piensen en todo eso. La disputa por esos recursos es similar a la disputa por el petróleo a principios del siglo XX. Y fíjense, para colmo, en esa ecuación energética, en ese mix energético que está desarrollándose, el petróleo y el gas siguen siendo importantes. La transición energética será por defecto un espacio de confluencia de las contradicciones geopolíticas en los próximos años y va a definir los factores de poder con relaciones de fuerza entre potencias tradicionales, potencias emergentes y países en vías de desarrollo integrantes del sur global. Contradicciones geopolíticas en los próximos años. Y esas contradicciones geopolíticas son muy diversas. Es decir, pueden ser simples y baratas, como crear un Frankenstein mediático, que es Javier Milei, para que Argentina no ingrese a BRICS. Y entonces Elon Musk y Estados Unidos se cojan el litio de los argentinos. Salió barata. Ustedes saben que hay en Ucrania o en el antiguo territorio ucraniano, desde el 91 hasta el 2022, de la región de Donbass. ¿Saben qué hay ahí? Tierras raras. ¿Por qué? Porque Rusia también tiene que hilar fino en la estrategia de confrontación, porque tienes a la OTAN respirándote en la nuca, ¿ok? Y bueno, vas a confrontar a la OTAN y de paso lo haces en un territorio que tiene recursos. Ojo, toda la nación Rusia tiene también muchos recursos. Pero allí, Ucrania y la OTAN están peleando por esa franja de tierras raras que hay allí. El país... Vale, doctor. Correcto. Allí hay una confluencia de interés. En Bolivia la ha habido desde hace mucho, ¿ok? En el propio territorio, a los adentros de China, los chinos han, vamos a decirlo, colonizado, haciendo muchos estudios, su propio territorio, lo han colonizado con máquinas, con industrias pesadas, con minería, para desarrollar su propia fuente de recursos y ser autosuficientes en las tierras raras. ¿Por qué? Imagínense que con los aranceles que puso Trump a China, una de las formas de los chinos castigar a los estadounidenses es negarle minerales estratégicos para chips, para las industrias de informática. Esa es la otra. Necesitamos tierras raras para hacer microchips avanzados que son los que permiten el desarrollo de la inteligencia artificial. Pequeño detalle. Pequeño detalle. ¿Por qué? Porque ahora, la inteligencia artificial es un espacio también de confrontación. Tenía importantes aplicaciones o sistemas de inteligencia artificial como ChatGPT, Grok, que eran estadounidenses, y ahora tienes DeepSeek, que es de China, y gratuito. Y les tumbó 500 millones de dólares en valor a la empresa, 500 mil millones de dólares, 500 mil millones de dólares. ¿Saben cuánto es eso? Más que ExxonMobil. Exxon no vale 500 mil millones de dólares. Bueno, eso fue lo que perdió una empresa que se llama Nvidia. O sea, se lee así. Presten mucha atención. Factores de poder y correlaciones de fuerza entre potencias tradicionales, emergentes y los países del sur global. Los países del sur global, por supuesto, países pequeños como los nuestros, que no han desarrollado las capacidades tecnológicas para competir entre ese mundo de gigantes. Finalmente, en un futuro cercano, solo los países con grandes reservas de crudo y gas y con ventajas comparativas para su desarrollo tendrán la oportunidad de insertarse en la transición con el empleo de energías fósiles. ¿Ok? Algunas naciones petroleras van a alcanzar su pico petrolero, es decir, su punto máximo de producción.
Y eso va a ocurrir por razones de disponibilidad del recurso, porque se va a volver demasiado costoso para extraerlo o porque van a decidir abandonarlo. Eso puede ocurrir en muchos países, que decidan, mira, no vamos a sacar más petróleo porque, vale, es el medio ambiente. Y no, puede ser porque el petróleo se vuelve demasiado costoso de sacarlo. Eso subrayará el rol que seguirá teniendo un país como Venezuela cuando tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo y la posible cuarta reserva mundial de gas. Es decir, en un futuro no tan distante, Venezuela podría tener oportunidades muy grandes. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a estar sacando petróleo, van a sacarlo los que verdaderamente tienen bastante para sacar. Los que tengan facilidad para poder sacarlo. No es lo mismo sacar un barril de petróleo en tierra firme a poca profundidad que sacarlo a 800 kilómetros de mar adentro a más de 100 metros de profundidad. ¿Me explico? Y además, el gas se volverá también muy importante dentro de la matriz energética y en consecuencia Venezuela podría desarrollar su potencial. Es un potencial que todavía sigue siendo muy limitado. Venezuela tiene las reservas de gas natural, pero no tiene las plantas de licuefacción, que es lo que lo convierte en transportable. Te lo pongo así. Un yesquero transparente, ustedes lo ven y se ve un líquido, pero ese líquido no se parte el frasco y se disipa en la atmósfera, es decir, no queda el líquido en ninguna parte. ¿Por qué? Porque eso no es exactamente líquido, es gas condensado. ¿Ok? Entonces, convertir el gas natural en ese líquido con el que lo puedes transportar, eso se llama licuefacción. Tienes que convertirlo en gas natural licuado. Venezuela tendría que desarrollar la licuefacción de manera masiva, mucho más grande de la capacidad que tiene al día de hoy, para poder ser un exportador de gas. Pero en ese escenario de la energía, si el país tiene condiciones para desarrollar esos recursos de manera menos costosa y tiene la cuantía de reserva, Venezuela podría insertarse dentro de la transición energética de manera exitosa. Y en ese escenario seguiría siendo un factor de interés de las contradicciones geopolíticas y de las correlaciones entre las potencias tradicionales y emergentes. Es decir, que el que estaba pensando de que, mira, ya el petróleo va a dejar de ser importante y ahora la vaina va a ser con los carros eléctricos. No sé, a lo mejor quizás a Venezuela no dejen en paz. Por eso, no, 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 no va a pasar, no va a pasar. O sea, seguiremos teniendo un papel que jugar en este mundo dentro de 25 años, pero toda esa pelea, toda esa confrontación, todas esas contradicciones, toda esa disputa, que puede ser pacífica, puede ser violenta, puede ser tecnológica, va a ocurrir en estos 25 años, está ocurriendo al día de hoy. Así que bueno, muchas gracias. No entran dentro del análisis de la transición energética. Sin embargo, Rusia tiene una capacidad de insertarse dentro de la transición energética más por el gas, por las tierras raras y por la capacidad de procesar las tierras raras y convertirlas en metales para las actividades aeronáutica, aeroespacial, tecnológica, microtecnología. Y esa es la forma en que ellos van a interactuar en el futuro, porque el gas, el petróleo, mejor dicho, las fuentes de petróleo en Rusia van a menguar paulatinamente. Sí les queda bastante, pero van a menguar paulatinamente y van a ser menos relevantes en petróleo, pero van a ser más relevantes en gas y más relevantes en las otras cadenas de insumos para la transición. Una pregunta, nada más voy a comentar, mira, voy a buscar la información sobre la decisión o aparente decisión de Arabia Saudita de limitar sus exportaciones. No lo sé, no lo he visto. Pero sí te puedo comentar, dentro de los temas que planteaste, que en el caso de Venezuela
Sí, Venezuela ha recurrido a los mecanismos de relación bilateral para insertarse dentro del mecanismo BRICS, aunque no haya sido incorporado como socio gracias al veto de Brasil ordenado por el Departamento de Estado. No sé si la reconciliación puede ocurrir este año, precisamente cuando la próxima cumbre de BRICS va a ser en Brasil. De repente las correlaciones de poder político y las correlaciones de confrontación cambian desde otros ángulos políticos, no lo sabemos. Siguiente. Claro. Gracias, doctor. ¿Qué tal? ¿Qué relación puede existir en la transición energética frente a la inteligencia artificial como factor de poder? Primera pregunta. Segunda, ¿qué va a pasar con el medio ambiente a la 2050? Y este escenario puede desencadenar un conflicto mundial. Conflicto. Cuando te refieres a escenario, te refieres al escenario del planeta o todo lo que mencionaste. Bueno, mira, la relación entre la energía y las nuevas tecnologías es directa. ¿Por qué? Porque, te lo voy a poner así. Cuando tú mandas un documento a una nube, ¿verdad? Tú lo mandas, obviamente no lo mandas a una nube como las conocemos. En realidad la estás mandando al servidor de alguien. ¿Ok? Entonces las grandes empresas tecnológicas tienen edificios del tamaño de la gobernación de servidores que van desde el piso hasta el techo. Y eso tiene un consumo de energía increíble. Entonces, digámoslo así, Google calienta el planeta más que muchas empresas o que algunas empresas petroleras. Esa es la realidad. Entonces, obviamente, pues ellos quieren seguir expandiéndose. Mark Zuckerberg quiere crear una infraestructura de servidores del tamaño de la isla de Manhattan. ¿Ok? Y eso va a jalar mucha corriente. Entonces, para librarse de culpa, los grandes consorcios tecnológicos, ellos dicen, yo hago mi consumo eléctrico, yo hago mi actividad sostenible y amigable con el ambiente. ¿Por qué? Porque mira, tengo paneles solares, tengo eólico y genero parte de la energía que mis plantas consumen y esa energía es limpia y maravillosa porque estoy contribuyendo con el planeta. Entonces hay una correlación directa. Si tú no desarrollas energía de manera confiable y fiable, de manera incremental, como te digo, va a subir un 24% hasta 2050, pues no puedes desarrollar esa tecnología. Una, digámoslo así, tendencia que hay es que la inteligencia artificial necesita esa fortaleza en servidores para poder desarrollarse. Sin embargo, DeepSeek demostró que con apenas pocos millones de dólares desarrollaba una infraestructura básica para poder desarrollar una inteligencia artificial. Entonces, no todo está dicho sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Puede ser mucho más costoso desarrollarla o puede ser mucho más barato desarrollarla. ¿Cuál es el vínculo? Pues, o sea, si la inteligencia artificial se vuelve un espacio de disputa, ya lo es. Buscadores avanzados. Ojo, lo dijo Noam Chomsky. Noam Chomsky es lingüista. Yo creo que sabe lo que está diciendo, no como intelectual, como lingüista. Es decir, de repente alguien como programador difiere, no, sí puede ser inteligente, pero para Noam Chomsky son buscadores avanzados. Y mira, yo si le pregunto a una inteligencia artificial qué voy a hacer con mi vida, no va a saber qué decir. Pero si le pregunto quién ganó la Segunda Guerra Mundial, te va a decir que Estados Unidos.
Y entonces ya tú sabes que la información está viciada porque la inteligencia artificial, que es un buscador avanzado, selecciona fuentes específicas para establecer narrativa, relato, su respuesta. Entonces ya eso viene amañado. Entonces está ocurriendo una disputa por el discurso, por la palabra, por el símbolo, por el conocimiento. ¿Ok? Esa disputa ya existe. Podríamos avanzar con la inteligencia artificial a unos terrenos a unos terrenos distintos gracias a la computación cuántica. La computación cuántica puede descifrar cualquier clave de 20 caracteres con no sé cuántos números, con no sé cuántos emoticones, símbolos, que un computador tardaría 10 millones de años o 1 millón de años para descifrar ese código, y una computador cuántico lo hace en 2 segundos. ¿Ok? Cuando se desarrolla la computación cuántica, que están al tope de la competencia está Google y China, pues hablaremos de niveles distintos de inteligencia artificial y qué tan capaces pueden llegar a ser esas inteligencias para poder solucionar problemas. Una inteligencia artificial avanzada, debidamente programada en un computador cuántico, te puede incluso predecir cómo pueden ser los medicamentos para tratar todos los tipos de cáncer, por ejemplo. O te puede llevar a la guerra nuclear. Te puede pasar cualquier cosa. Por ahora, lo que hay es una disputa por esos buscadores avanzados para ver cuál se posiciona más y quién posiciona mejor sus productos y su discurso. ¿Ok? Pero, mira, hace 3 años no estábamos hablando de inteligencia artificial como estamos hablando al día de hoy. No sé de qué podemos estar hablando en 3 años. Hay un comentario que quiero hacer aquí, es cierto, dices algo que es muy cierto. Mira, yo realmente no sé si llegamos al 2030 como planeta. Es decir, no sabemos si vamos a sobrevivir a Donald Trump como humanidad, ¿no? O sea, no sabemos si vamos a sobrevivir a Donald Trump. Pero los escenarios, fíjate, el informe de la OPEP que hace esas proyecciones ayuda a gobiernos, a empresas a orientar sus decisiones o a visualizar o a tener un horizonte o una idea que mirar a largo plazo, ¿no? Por supuesto que siempre estarán factores que pueden ser imposibles de predecir porque son sobrevenidos, como la guerra, ¿no? Puede estallar mañana en Taiwán, no lo sabemos. O el gobierno de los Estados Unidos puede llevarnos a provocaciones con Guyana, tal como tú lo mencionas. No sabemos ni siquiera si Estados Unidos se va a enfrentar contra Dinamarca, para mal de Dinamarca, por Groenlandia, donde también hay otros recursos importantísimos, fósiles y tierras raras, precisamente, ¿no? Pero lo que quiero decir es que dentro de los escenarios que no están reseñados acá en el informe y de los datos que presenté, está todo ese conjunto de posibilidades oscuras y peligrosas que se están desarrollando justo ahora. O sea, cuando digo, mira, no sé si vamos a sobrevivir a Donald Trump, suena un poco exagerado y hasta gracioso, pero en realidad tiene mucho de serio. O sea, en realidad hay un asunto preocupante allí. Siguiente pregunta. Mira, a ver, el caso de la guerra ruso-ucraniana, digámoslo así, ¿cómo se encuadra como entorno de posibilidades para, digámoslo así, la peligrosidad y la belicosidad, ¿no? Mira, mi punto de vista es que la situación es completamente incierta al corto plazo. Es decir, hace unos meses se podría considerar que Trump estaba dispuesto a tirar al piso a esa guerra, porque habló tanto de ella en su campaña que en teoría uno pensaría que el tipo iba a actuar para soltarle el brazo a Zelensky. Y Trump tiene un estilo, ¿no? Que la mayoría de las cosas
locas que promete las está cumpliendo, ¿no? Bueno, pero precisamente Ucrania no, es decir, el asunto está estancado allí. Entonces es difícil, al no saber qué va a pasar por la naturaleza, el comportamiento, derivas del mismo conflicto, eh, establecer una hipótesis, mira, de qué puede desencadenar o en qué otros elementos puede derivar. Mi punto de vista es que con la guerra ruso-ucraniana se están reconfigurando los mercados, se están reconfigurando las cadenas de suministro. Lo que tú dices es completamente cierto y aquí voy a la India. India es exactamente eso, hub de petróleo y gas, no solo ruso, no solo iraní, incluso venezolano, hablando de los pesados. ¿Por qué? Porque si tú revisas cuáles son las principales exportaciones de la India, tú pensarías que India está produciendo telas y algodón, porque el escudo de la India es un telar, ¿ok? Y porque durante muchos años fue así. O sea, la ropa del imperio británico era de la India, la inmensa mayoría de la ropa. Y era un imperio donde no se ponía el sol, ¿no? Entonces era algo universal, por así decirlo, es decir, aparecía en todas partes la ropa hecha de maíz. Y lo cierto es que lo que está exportando más es petróleo procesado y derivados, es decir, hidrocarburos procesados. El clúster de mayor fuerza ahorita en materia petroquímica y de refinación se está construyendo en la India. Y ellos no tienen el recurso natural, lo cual es paradójico. Claro que las previsiones sobre el consumo y demanda de petróleo y gas de la India pueden variar si esa correlación cambia, es decir, la correlación de petróleo y gas ruso e iraní cambia, ¿entiendes? Sin embargo, el informe de la OPEP no refiere demanda en términos netos, sino demanda para uso de recursos, ¿ok? Una parte lo consume la India porque ella está procesando sus propios productos para su consumo y otra parte los está exportando. Entonces, sí puede haber una variación, pero no puede ser tan significativa porque la correlación también está vinculada a otros factores como la demografía. El país que tiene más población en el mundo en este momento ya no es China, es la India. Y en las economías de China, India está creciendo pues a un nivel tan acelerado que, digámoslo así, pues va a justificar un crecimiento de la demanda de la energía. Entonces, no sabemos qué tanto puede variar eso a 2050. Allí te resumo la primera pregunta también. Hay varios países que están cumpliendo el mismo rol que está cumpliendo la India. Y el más belicoso y lamentable, no belicoso, digo lamentable, porque se está o se pretende consolidar así a expensas de una guerra, es el caso de Turquía. ¿Ok? Turquía es el único proveedor de gas desrusificado, es decir, gas ruso, que está llegando a Europa a través del Turk Stream. ¿Ok? Porque ya había un gasoducto, el último que quedaba abierto en Ucrania, ya lo cerraron en el 1 de enero. Entonces una parte de Europa está consumiendo gas ruso que lo están sacando por Turquía, por gasoducto, pero Turquía está tomando forma también de un hub gasífero a beneficio de Europa al, vamos a decirlo, pretender pues balcanizar el territorio de Siria y surtirse de gas catarí que pase por Arabia Saudita, atraviese el territorio sirio y vaya hasta el extremo del levante del Mediterráneo, rumbo a Turquía, rumbo a Europa. ¿Ok? Despojar a Irán de su ventaja estratégica sobre el estrecho de Hormuz, ¿ok? Y, digámoslo así, pues, o sea, crear un bypass energético de oleoductos y gasoductos saliendo de Qatar, Bahrein, Arabia Saudita, por territorio sirio, vía Turquía, para luego llegar hasta el Mediterráneo y Europa. Entonces, Turquía está en esa dirección, en esa aspiración neotomana,
para el largo plazo. Países que no producen la materia prima, pero se vuelven actores clave en el manejo de la materia prima para procesarla y distribuirla. Importantísimo eso, porque es parte del mismo modelo que expliqué de la transición energética, es decir, los países yendo a las fuentes de los recursos, pero aunque tú no los tengas, ir por esa fuente de recursos en otros países, controlar los yacimientos, controlar el producto a puerta de barbecho, como dicen, en la siembra, o a puerta de corral, como decimos en el llano, pero manejar el procesamiento y manejar la distribución. Se vuelven actores claves en el mundo de la energía. India lo es sin producir ni petróleo ni gas. Hay una verdad científica. El sol se va a explotar en algún momento. Todos los que estamos aquí ya cruzaremos la esquina cuando entonces. El sol se va a volver supernova y va a engullir a la Tierra en algún momento. Se estima que sean millones de años. Entonces ya no nos preocupará. Tal vez ni siquiera existamos como especie cuando eso ocurra. Lo otro, tú dices algo que es bien interesante. Mira, la cuestión de la mirada sobre Venezuela depende mucho de la perspectiva. Porque en el caso de Venezuela, mira, aunque tú no lo creas, Brasil entendió la importancia de Venezuela al vetar a Venezuela el ingreso a BRICS. O sea, podría parecer lo contrario. No, es exactamente eso. Brasil entendía lo que significaba el ingreso de Venezuela a BRICS y por eso fue que nos vetaron. ¿Ok? Por eso fue que Estados Unidos y el Departamento de Estado le dijo a Brasil, vétalo. ¿Ok? Porque Brasil es, si se quiere, el principal, o sea, Brasil tiene una lógica aspiracional de potencia, porque ellos nacieron como imperio. O sea, en Brasil lo reconocemos como república desde hace poco, pero ellos fueron el imperio de Brasil, y por eso es que le robaron tierra a todos los vecinos, incluyendo a Venezuela. ¿Okay? La naturaleza, es decir, el constructo fundacional de Brasil es imperial. No es una potencia y por eso no es una nación agresiva que está invadiendo o saqueando territorios como Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que no tenga características, vamos a decirlo, de desarrollismo y de aspiración de potencia. Entonces Brasil quiere ser el principal interlocutor de América Latina con BRICS. Se llevó a Argentina para BRICS porque con la relación del Mercosur ellos prácticamente mandonean a los argentinos, lamentablemente es así. Y entonces era preferible llevar un socio que yo puedo controlar a llevar un socio que yo no controlo, pero que sí puede ser importante por la base de recursos que tiene, que es Venezuela. Entonces, como yo quiero ser el que maneja, representa a América Latina en BRICS, yo no quiero que nadie más me quite protagonismo, mejor me llevo a mi amigo que es como una extensión de mí. Lo cual fue un error estratégico y una estupidez de Lula da Silva, llevarse a Argentina a BRICS y proponerlos como BRICS. Claro, a BRICS y a los demás miembros les interesa Argentina por el litio, obviamente. Pero Brasil, que fue el que lo propuso, no había una estrategia bien definida de plazos para hacerlo, porque lo estás haciendo en un año electoral de Argentina. Y tú no sabes si el tipo iba a perder, si el candidato del oficialismo iba a perder. Y cualquier análisis electoral medianamente serio te decía que el tipo iba a perder y que Milei iba a ganar. Yo aquí en Venezuela vi análisis lo suficientemente sólidos y serios de predictibilidad electoral y se sabía que iba a ganar Milei. ¿No sabía eso el gobierno de Brasil? Seguramente sí. Pero entonces, ¿para qué te empeñas llevar un país cuando tienes un loco que va a llegar y te va a decir, saco a mi Argentina de los BRICS? Espérate un año, lo propones después, no lo propongas ahorita. Propone a Venezuela, no, tampoco. Entonces propuso a Argentina, se salieron.
A Venezuela la propone China y entonces Rusia, perdón, y entonces la vetan. A la final el resultado sigue siendo el mismo, que Brasil sigue siendo la cara visible de América Latina dentro de BRICS. Y eso tiene mucho que ver con tu comentario. Es decir, la forma en que algunos actores miramos a Venezuela nosotros mismos y cómo la miran otros. De hecho, tu hipótesis es correcta porque es vigente. O sea, mira, la guerra comercial, que es una realidad, ¿ok? No fue un invento de Donald Trump exactamente, aunque él es el que principalmente la ejerce. En realidad la guerra comercial comenzó hace unos años cuando algunas regulaciones europeas comenzaron a imponer, vamos a decir, los requisitos eco-friendly, es decir, ambientalmente amigables, a algunos productos. ¿Okay? Es decir, algunos productos en Europa dice, mira, la electricidad con la que se hizo esto fue generada por eólica. Por los materiales de este aparato, de esta cosa, 35% son material reciclado. ¿Okay? Lo que pasa es que lo que en algún punto se convirtió en un atributo, se convirtió después en una obligación. Entonces ya hay algunos productos que no pueden ingresar a la Unión Europea porque no son ambientalmente amigables. O si no, pregúntele al Mercosur, a Brasil, a Argentina, que tienen años tratando de negociar un tratado de libre comercio con la Unión Europea, a ver si los dejan vender allá su ganado y su soya. ¿Me explico? Los europeos quieren vender sus carros, quieren vender su producción en América, en Sudamérica, pero no quieren que vayan a venderles nada allá. y la forma de vetarlos es justamente esa, a través de parámetros ambientales. ¿Okay? Entonces incluso puede llegarse al punto en el que se sancione a naciones por el desarrollo de su actividad energética si es carbonífera. El problema es que Estados Unidos no está, que es el gran sancionador y belicista arancelario, no está aplicando ese criterio porque ellos son parte del problema, hablando de las tecnologías fósiles. Ellos están sacando petróleo y gas y lo están comercializando. Estados Unidos es proveedor de gas natural licuado de Europa, es uno de los que ayudó a reemplazar el gas ruso de Europa Occidental y bueno, también está en el mercado pues de petróleo procesado y derivados de petróleo. ¿Okay? Entonces, el caso es que los centros de poder, y con esto yo quiero cerrar, estas tesis, estas proyecciones, estos escenarios, y sobre todo llevarlos a un espacio como este, es invitar a la gente a pensar, ¿no? Invitarlos a pensar. La energía va a ser un factor relevante, pero es un componente más dentro de los terrenos de disputa comerciales, arancelarias, tecnológicas, en fin. O sea, todos los militares, todos los espacios posibles de confrontación entre los ejes de poder. ¿Ok? Entonces, véanlo así, es un insumo clave el factor energético para comprender lo que se está viendo a nivel planetario y lo que se va a seguir viendo a nivel planetario. La forma en que Estados Unidos está poniendo aranceles, por ejemplo, a México y a Canadá, es parte de un mecanismo, es continuidad del mismo proceso con el que el conflicto ruso-ucraniano, incentivado por Estados Unidos, ha metabolizado la parálisis de la industria europea. ¿Cómo metabolizado? Es decir, que lo incorporó a su metabolismo, que era parte de la política que hacía dos. O sea, cuando tú destruyes la industria, las cadenas de suministro de gas y de petróleo a Europa, cuando tú destruyes el rol de Rusia como proveedor confiable, asequible a Europa, tú le pegas en la médula espinal al sistema industrial europeo porque encareces la energía y la haces insostenible para generar producciones lo suficientemente económicas para competir con Estados Unidos y con China.
Producir un carro en Europa es más caro que en cualquier otro lugar del mundo en este momento. Entonces las industrias pierden competitividad y para no morirse se van a donde buscan o energías baratas o incentivos fiscales. Entonces Estados Unidos sacó una ley contra la inflación que genera unos incentivos fabulosísimos. Durante la administración Biden sacaron esa ley, se llama la ley contra la inflación, la ley IRA, para acoger inversiones europeas en condiciones preferenciales y todas esas empresas europeas sálganse de ahí. Ahí la energía es muy cara. Vengan a donde Estados Unidos, que aquí les damos energía más económica, pero con incentivos fiscales ustedes no pagan impuestos. Y entonces las pobres empresas europeas comienzan a irse a pique y empiezan a trasladarse y empiezan a ocurrir un outsourcing, como lo llaman, ¿no? Empiezan a generar fábricas, puestos de trabajo en otros países. Ahora, ese proceso de metabolismo que se inició con la administración Biden y la guerra ruso-ucraniana, ahora adquirió nuevos matices. Porque ahora Trump dice, te voy a poner aranceles. Mira, no me gustan tus aranceles. Bueno, vamos a hablar. Y cuando nos vamos a hablar es, tráeme inversión, tráeme esto. Tienes 2 plantas de Chevrolet, te las traes para acá, para Estados Unidos. No sé cómo vamos a hacer. O sea, obviamente no es por los aguacates. Estados Unidos no está preocupado por los aguacates de México. Definitivamente no es por los aguacates y el guacamole que comen los latinos en Estados Unidos. Esa no es la razón de la disputa comercial. La razón de la disputa comercial es metabolizar las economías del Norteamérica, de norte y sur, y crear condiciones preferenciales incluso más favorables y más extraordinarias de lo que ya son a los Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, uno de los temas que ellos van a discutir es la repatriación de capitales. Tú tienes leyes en México o en Canadá que te dicen de cada 10 que usted produce aquí, 3 se quedan en nuestro país. Y Estados Unidos les está diciendo no, dame mis 9. ¿Me explico? No tienes 3, ahora vas a tener 1, porque yo quiero más. ¿Ok? Entonces, el problema que hay allí es que de alguna manera es un mecanismo de sanciones camufladas en aranceles, son restricciones a la economía y son puntapiés, son zancadillas, como tú dijiste. Y eso lo vamos a ver en todos los ámbitos. Y lo vamos a ver en el ámbito tecnológico, lo vamos a ver en el ámbito comercial y lo vamos a ver a través de las guerras. O sea, Estados Unidos, fíjate, se convirtió en el principal productor de petróleo a expensas de sancionar a otros grandes productores y a otros países productores, porque cuando esos países como Venezuela, Irán y Rusia tuvieron que disminuir la producción por razones de sanciones, Estados Unidos tomó el espacio cautivo que ellos tenían y metió a Guyana en la comparsa, robándose el petróleo residuo venezolano. Entonces, vaya, claro que vamos a ver todo esto en el marco de la energía. Hablando de la región, los gobiernos del mundo, el eterno discurso, unirse para defender sus intereses. Gracias.